Para toda persona que se involucre en la tarea de hacer trabajo estadístico, hay un grupo de factores que debemos tener en consideración en el momento de desarrollar un pensamiento crítico. No debemos aceptar a ciegas ni siquiera los datos que nosotros mismos hemos obtenido a través de experimentos o observaciones. Debemos poner en contexto cada uno de los datos que se han tomado, máxime si nosotros no los hemos conseguido, sino que alguien más lo hizo. Así que vamos a hablar de los factores que debemos tener en consideración para desarrollar un buen pensamiento crítico dentro del trabajo de la estadística. Primero debemos tener en consideración el contexto de los datos. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean los datos que hemos recopilado o que alguien recopiló? Segundo, la fuente de los datos. ¿De dónde provienen esos datos? ¿Quién nos dio los datos o cómo los conseguimos? Tercero, el método de muestreo. ¿Cuál fue el método que se utilizó? Más adelante vamos a hablar de diferentes métodos de muestreo que se utilizan bajo diferentes circunstancias y entenderemos que algunos son más adecuados para diferentes casos. Cuarto, ¿cuáles son las conclusiones que se están obteniendo? ¿A qué conclusiones llegamos a través de estos datos y de los análisis que estamos haciendo de los datos? Y por último, pero no es menos importante, las aplicaciones prácticas. Los estudios estadísticos se realizan y los experimentos estadísticos se realizan con el propósito de avanzar a la sociedad en alguna dirección. Esperemos, ¿verdad?, que sea la dirección más acertada, la dirección correcta. Así que, ¿qué aplicación, qué uso tiene estos resultados estadísticos? Eso es algo que debemos tener en cuenta y tenerlo claro. Cuando hablamos de contexto, queremos saber tres cosas básicamente. ¿Qué representan los datos que estamos recolectando o que se han recolectado? ¿De dónde provienen esos datos? ¿Y por qué se están recolectando? ¿Qué está motivando este estudio, este experimento, esta observación? Cuando hablamos de la fuente de los datos, nos hacemos algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la fuente de los datos? ¿Esa fuente es confiable? ¿Hay alguna motivación o algún beneficio en distorsionar los resultados o los datos que se están obteniendo? Eh, Recuerden que es el ser humano el que está llevando a cabo el experimento, es el ser humano el que está sugiriendo el experimento, así que debemos tener en consideración que los seres humanos pues tenemos nuestras motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones para este estudio, esta investigación o este experimento? Así que en conclusión nos preguntamos, ¿es la fuente objetiva o está prejuiciada? ¿Tiene algo que ganar? ¿Qué lo está motivando? ¿Podría estar incentivada a modificar los resultados o buscar un resultado particular? Eh, ¿Quién está financiando esta investigación o este estudio? ¿Tiene algo que ganar esa persona? ¿Tiene algo que perder con los resultados? Todo esto debe estar en nuestra mente al momento de ver la fuente de los datos. Cuando hablamos del método elegido para llevar a cabo la investigación, el estudio o el experimento, tenemos que tomar en consideración que diferentes métodos de muestreo pueden ser más válidos para diferentes situaciones. Dentro de los métodos, uno de los menos confiables es el de respuesta voluntaria, ya que está bien directamente relacionado a los prejuicios de las personas. Así que otros métodos podrían ser más efectivos en el momento de buscar datos que sean útiles para algún tipo de investigación, algún tipo de estudio. Así que debemos tener bien en consideración qué método se utilizó, porque eso va a estar directamente relacionado al valor de los resultados, si es válido o no es válido el estudio o el experimento. Cuando hablamos de la conclusión, nos referimos a que la manera en que se expresa la conclusión de un estudio, una investigación, debe estar de manera clara, que no solamente aquellas personas que han sido entrenadas en estadísticas entiendan los resultados.
Y algo bien importante, no tratar de alar por los pelos una conclusión o un resultado o una explicación. Se supone que la conclusión debe estar directamente relacionada a lo que se estudió y a los datos que se estudiaron. No debemos sacarlo del marco en el que se encuentra el estudio. No debemos básicamente tener la conclusión hecha antes de hacer el estudio y tratar de confirmar ese resultado que estamos procurando obtener. Si los resultados son A, nosotros no debemos decir que fueron B. Así que la conclusión debe estar ligada a los datos y a los resultados de la investigación. Aunque los resultados puedan tener tal vez alguna importancia o significado estadístico, tal vez no tienen ningún tipo de significado o aplicación práctica. Así que debemos de antemano tener en consideración, antes de llevar a cabo una investigación, si los resultados, los hallazgos van a ser útiles para algo. De lo contrario, pues tal vez estamos utilizando tiempo o recursos de manera ineficiente. Así que siempre es bueno tener en el momento de planificar un estudio, una investigación, eh, en consideración qué útil se podrá sacar de los resultados. Si ya comenzamos con eso en mente y tenemos un plan para hacer con los resultados algo práctico, pues el proceso será no solamente más llevadero, sino que tendremos dentro del mismo más compromiso, ya que estamos tratando de conseguir algo que va a ser útil para la sociedad. Cuando hablamos de significado estadístico o de importancia estadística, nos referimos a lo siguiente. Los resultados de nuestra investigación, de nuestro estudio, podrían obtenerse fácilmente por azar, es decir, por suerte. Si es así, no necesariamente nuestros resultados tienen significado estadístico o importancia estadística. Si es bien difícil que ocurran por el azar, por la suerte, entonces nuestros resultados pueden tener una significatividad o una importancia estadística.